ustedes bienvenidos a Salud 360, este programa que busca acompañarte hacia una vida mucho más saludable y además que pretende aclarar algunas dudas que tú puedas tener acerca de algún tema específico relacionado con la salud. Hoy vamos a hablar acerca de algo que nos preocupa mucho a todos, hombres y mujeres, la caída del cabello. ¿Ustedes sabían que eso tiene un nombre? Alopecia. Puede ocurrir a varones, puede ocurrir a mujeres, pero nosotros para empezar el programa salimos a las calles para preguntarte a ti, ¿por qué crees que se te cae el cabello? Veamos las respuestas. No, pero he conocido personas que sí, se les cayeron el cabello. Puede ser es mucho estrés o tal vez algún otro problema por ahí psicológico. Yo creo que es por el estrés, hay veces que te da alopecia, por eso también se te cae. Hay veces por mala fabricación de un shampoo que te puedes poner en el cabello, se te empieza a caer el cabello. El estrés mayormente afecta mucho en el cuero cabelludo y empieza a caerse todo el tiempo el cabello. Y consecutivamente se vuelve alopecia. Y es ahí que ya no tienes el cabello y es la preocupación cada persona. Y más empieza a darte el estrés y más se te cae el cabello. Uno pierde, pues el organismo pierde defensas que tenemos, defensa orgánica, ¿no? Defensas. Y por falta de esas defensas, bueno, van muriendo células y va perdiendo el poder, el cabelludo también, en todo, ¿no? Todo el cuerpo, cualquier cosita nos afecta. Y por eso, bueno, el cuero cabelludo va perdiendo sus esencias, sus nutrientes y va cayendo el pelo, ¿no? Como también va cambiando de color. Ay, eso es lo que opinan ustedes, por supuesto, en las calles. Pero vamos a hablar acerca de este tema con un especialista. Se encuentra junto a nosotros el doctor Ricardo Béjar, quien es cirujano general y que tiene además un posgrado en cirugía estética y cirugía capilar. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Salud 360. Buenas tardes, Cindy. Muchas gracias por la invitación. No, pues para nosotros realmente es un placer poder tenerlo junto a nosotros y teníamos que hablar acerca de este tema. Mira que nosotros recibimos mensajes, nos dijeron, por favor, hablen acerca de la caída del cabello y muchos sabían el nombre de alopecia. Doctor, ¿a todos los que se nos cae el cabello le podemos denominar que tenemos alopecia o no? No. Existen diferentes tipos de caídas de pelo. Ya existe la caída normal. Nuestro pelo tiene un ciclo de vida, ¿ya? Y en ese ciclo de vida el pelo puede durar hasta 6-7 años en el cuero cabelludo, ¿ya? Pero siempre hay una caída, todos los días se va cayendo pelito. Diariamente nosotros perdemos entre 50 y hasta 150 pelitos, y eso sin que sea algo anormal. Pero existen causas adicionales como causas hormonales, estrés o definitivamente el factor genético, que es lo que más afecta a los varones, que puede causar esta caída, donde ya vemos una caída mayor a la normal. Personas que encuentran pelito en la ropa, en la almohada, cuando se duchan notan mayor caída de pelo, o cuando se están peinando también encuentran más pelito en el peine o en el cepillo, ¿no? Entonces, eso se podría decir que es ya alopecia, cuando ya te sale mucho más cabello de lo normal. Exacto, cuando ya hay mayor caída de pelo. Bueno, hasta ahí hablamos de un efluvio, ¿no? Es el término que se utiliza para esta caída de pelo que es en mayor cantidad. Pero de todas maneras, y obviamente para diagnosticar alopecia como tal, se tienen que hacer diferentes exámenes, ver, como te decía nuevamente, la parte hormonal, analizar los antecedentes de los pacientes, ¿no? Entre los antecedentes, por ejemplo, saber si el abuelo, el papá, por el lado paterno, materno, han tenido calvicie. Y al hablar de calvicie no necesariamente hablamos de una persona que no tiene pelo para nada, ¿no? Ya con que tengan las entraditas pronunciadas, ya con que tengan el pelito más delgadito de lo normal, posiblemente ya estaríamos hablando de algún grado de afectación del pelito, ¿no? Doctor, yo quiero entender más acerca de lo que es la alopecia, así como tal, y pues el doctor nos hizo una presentación especial para nosotros, así que le invito por favor a que nos pongamos de pie, doctor, para que podamos revisar la presentación. Ahí estamos muy bien, y nos puede explicar muy bien lo que es la alopecia. Para empezar, debo decirles que yo pensé que se decía alopecia.
pero me acaba de corregir el doctor que es alopecia, ¿verdad? Sí. Muy bien, a ver, vamos con la siguiente diapositiva. Ahora sí, a ver, aquí está alopecia. ¿Qué es? Bueno, es la pérdida parcial o total del cabello. Como mencionamos hace rato, puede tener diferentes causas. Obviamente es algo que llama la atención a muchas personas, ¿no? Eso que llama la atención entra desde incluso ese miedito de quedar sin pelo, que para algunos varones pues no les afecta demasiado, a otros sí les afecta mucho, pero principalmente cuando las mujeres son las que tienen la caída de pelo, es que acuden con cierto miedo incluso al consultorio de quedarse tal vez calvitas, ¿no? Claro, y es que doctor, pues ya para los varones también es como que lo asocian como algo normal, no, sí, pues ya están pasando los años, entonces Exacto. mis entradas van a ir creciendo. ¿Puede ser normal o realmente es que algo está pasando? No necesariamente. Ya. Como digo, depende de muchos factores. Y entre esos factores, en el caso de los varones, lo que más afecta a los varones es la parte hormonal y obviamente la genética. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que es la siguiente diapositiva. A ver, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos. Es el ciclo de vida de pelo del que estábamos hablando. ¿Ya? Bueno, antes de entrar específicamente a la explicación de por qué se cae el pelito, Ajá. ya genéticamente, hablamos del ciclo de vida del cabello. En el ciclo de vida del cabello nosotros tenemos 3 fases, ya una fase anágena que puede durar varios años, donde el pelo tiene un crecimiento ya de aproximadamente 1 centímetro, 2 centímetros por mes. Eso es lo normal que nos va creciendo, ya, y luego entra en una fase de transición, donde el pelo deja de crecer y enlentece su crecimiento y se va preparando para irse desprendiendo en una fase telógena. Ya esta fase telógena puede durar unos 2-3 meses, donde de una raíz, que no es como en los gráficos, ¿no? Que tenemos solo un pelito en todos los gráficos, ¿no? De una raíz pueden salir 2 pelos, 3 pelos. Ya básicamente la raíz es una fábrica de pelitos, ¿ya? Y ese pelito se va desprendiendo y empieza a crear un nuevo pelo y vuelve a esta fase. Ya es por eso que tiene un ciclo de vida y es por eso que también el pelo, tanto en varones como en mujeres, puede crecer. Eso quiere decir, Claro. doctor, que este cabellito en cualquier momento se va a desprender, porque es Como así puede el que ciclo de tenga vida 2 del cabello. años, 3 años y bueno, está en la flor de Ya su va. juventud. Wow, en serio, por eso es que tenemos los chiquititos a veces que nos crecen, ¿no? Y decimos, Exacto. tengo aquí chiquititos, me está creciendo. Y es Pero pelito que es normal. de nuevo desarrollo. Es Ay. pelito que está creciendo y ha vuelto a empezar su ciclo normal. Ajá. Ya, obviamente una raíz puede tener un pelo que tenga 2 años, otro pelo que sea de 5 años y otro pelo que recién están haciendo, ¿no? Entonces varía mucho la cantidad de pelitos. Y por eso también decía de que evidentemente tomando en cuenta este ciclo de vida del cabello, es que se cae normalmente entre 50 y hasta 150 pelitos por día, que no debería preocupar a nadie. Ya, eso es algo que de pronto muchas personas no notan, principalmente los varones, ¿no? Sobre todo los que usamos pelo corto, que finalmente estamos caminando, se cae y ni nos damos cuenta. Algunas mujeres sí lo notan un poquito más e incluso llegan a asustarse porque se están cepillando y encuentran bastante pelo, pero resulta que estaban con el pelo amarrado todo el día, entonces lo que se tenía que desprender, de pronto no se ha desprendido. Y ahí en la noche cuando se están cepillando, ahí es donde encuentran esa cantidad de pelito, ¿no? Pero cuando ya es exagerado, ya estamos hablando de un posible problema de alopecia. Y afecta un poco al que tengamos el cabello muy largo, tal vez, porque es más pesado, No, más cortito. No, para nada. Desmistificando las causas de caída de pelo, algunas personas dicen, si me baño todos los días se me va a caer. No afecta. Pero en cierta forma, por ejemplo, puede afectar que nos duchemos con agua muy caliente. Ya tomando en cuenta que lo que tenemos obviamente es en el cuero cabelludo es piel también, ya al bañarnos con agua muy caliente, pues lo que causamos es irritación y los folículos pilosos también se pueden irritar y eso puede afectar en cierta forma el desarrollo normal del pelito, pero no puede llegar a causar calvicie, ¿no ven? El estrés y todo eso, bueno, como causas de caída de pelo sí son válidas, pero por ejemplo desmistificando eso de que uso fijadores o me tiño el pelo o porque mi pelo es largo se cae más, no, eso es falso. O sea, el ciclo de vida es Tal cual. tal cual, y obviamente es más notorio esa caída de pelo, ese recambio de pelo diario cuando el pelo es más largo, ¿no? Claro, entonces aquí estamos además desmintiendo algunos mitos, ¿no? Porque si en algún momento nos dijeron, no, si te tiñes mucho se te va a caer más del
cabello, si te lavas todos los días se te va a caer el cabello. Ya ven que no pueden usar gel normal, se pueden tener, igual se le va a caer el cabello. Pero bueno, a ver, tenemos aquí el tema de las causas y antes de que nos explique las causas en la siguiente diapositiva, tengo una duda que me la hacían también aquí en el oído nuestra productora. ¿Es cabello o es pelo? ¿Está mal decirle pelo, cabello? ¿Cómo deberíamos referirnos a eso? Bueno, tiene diferentes apelativos, ¿no? Cabello, pelo. Lo normal es que le digamos cabello. El cabello. Sí. Muy bien. Ahora sí nos vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Principales causas de la caída de cabello. Tenemos en primer lugar ya la caída androgenética, la androgénica. Esto se da en los varones. ¿Qué es lo que pasa? Los varones tenemos una hormona predominante que es la testosterona. Ya esta hormona, la testosterona, circula en nuestro organismo de manera normal, pero existe una enzima ya que para que la gente comprenda qué es lo que es una enzima, es un elemento químico que convierte ya un compuesto en otro compuesto y que ese compuesto va actuando a diferentes niveles en el organismo. Esta enzima, que se llama 5-alfa reductasa, convierte la testosterona en dihidrotestosterona, ya que es un derivado de la testosterona, y lo que hace este derivado es atacar a las raíces, pero de un sitio específico. Ya, cuando hablamos de genética estamos hablando de la herencia que tenemos de nuestros papás, de nuestros abuelos, que puede saltar una generación, es una lotería genética, porque por ejemplo de una misma familia, dos hermanos, uno puede tener entradas y el otro tiene el pelo perfecto y nunca se le cae para nada. Ya, lo que pasa es que esa dihidrotestosterona va actuando en estas zonas, en la región frontal, en las entradas, en la región parietal y también en la parte de la coronita, ya, porque ahí tiene receptores que van a captar esta dihidrotestosterona y lo que hace, va miniaturizando las raíces. Ya las va haciendo más pequeñitas, las va dañando hasta que al final de cuentas lo termina cerrando y ese proceso se hace irreversible. Y vemos que esto también ocurre en mujeres, si hablamos de testosterona también. Correcto. Puede que una mujer tenga niveles tal vez elevados de testosterona, ya sea por genética o por tal vez algún desbalance hormonal. Ya a veces la caída de pelo en las mujeres suele develarse un poquito más cuando ya los niveles de estrógenos van cayendo, porque los estrógenos es lo que principalmente protege a las mujeres. Y ahí esto pasa en personas que, bueno, ya se afecta el ciclo menstrual. Ya entonces van cayendo los estrógenos, ya van entrando en menopausia y puede, si es que tiene la genética, también desarrollar, aunque también se da en personas más jóvenes, pero eso por concentraciones un poco más elevadas de testosterona. Igual las zonas, si se puede decir, los blancos, ya que tiene esta hormona, es exactamente los mismos, claro, solo que la diferencia de una caída de pelo hormonal en los varones empieza por las entraditas, va avanzando y a veces también aparece en la corona y luego se une todo y bueno, pues ya tenemos un paciente que tiene bastante caída de pelo, ¿no? En las mujeres es lo que le dicen es caída como en hoja, empieza en la línea media y se va abriendo de a poquito. Ya, esa es la diferencia en la androgenética. Y esto es la causa irreversible. Dentro de las causas irreversibles, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ya se ha cerrado un folículo, nunca más nos va a dar pelo. O sea, ya no hay folículo directamente. Ya. Otra causa irreversible, por ejemplo, las cicatrices. Ya sea por quemaduras, ya sea por heridas como tal, ya ahí se afecta y se daña completamente la raíz y bueno, esa raíz ya no nos da más pelo, ¿no? En cambio, por otro lado, tenemos también las causas que son reversibles. ¿Qué significa? Esta sería la única irreversible. Esto junto con las cicatrices y las quemaduras. Y estas ya son reversibles. En cuanto a las reversibles, tenemos causas hormonales. Por ejemplo, de las más comunes, pacientes que tienen problemas tiroideos. Ya también durante el embarazo, en ese desbalance hormonal que tienen las mujeres, suele haber caída de pelo. A veces cuando nace el niño y otras veces mientras están embarazadas, por todos los cambios hormonales que tienen. Pero ¿qué significa reversible?
que una vez que nosotros hacemos el tratamiento, por ejemplo, pacientes hipotiroideos o hipertiroideos que como uno de los síntomas también van a tener caída de pelo, se hace el tratamiento de la tiroides, ya de su caso hipo o hipertiroidismo, y va mejorando el cuero cabelludo nuevamente. O sea, mientras se mantenga controlado su enfermedad de base, ya también se va a controlar la caída de pelo. Y también del embarazo, ¿no? Una vez que ya damos a luz, pues después inmediatamente nos va creciendo ese cabellito que lo habíamos perdido. Por eso es que regularmente por acá tenemos como cepillito después de dar a luz. Correcto. ¿Verdad? A ver, tenemos el estrés. Bueno, el estrés, ¿qué podemos decir? El estrés es la madre de muchas enfermedades, ¿ya? Pero el estrés, ¿qué es lo que causa? Evidentemente causa que el cuero cabelludo no trabaje cómodamente. Al estar estresados, todos los músculos a veces se encuentran contraídos, y bueno, tomando en cuenta que en el cuero cabelludo también tenemos músculos finitos que nos ayudan, por ejemplo, como el erector del pelito, ya, que nos ayuda a controlar incluso los músculos de los pelitos, ya, o de los cabellos, lo comprime mucho el folículo y no permite que trabaje adecuadamente. Entonces toda esa tensión también puede causar caída, pero a diferencia de la androgenética, ya todas estas otras caídas suelen ser difusas, ya no son de zonas específicas, no son de zonas blanco, sino que puede ser en la nuca, puede ser en la parte del costado. Por ejemplo, la caída por estrés suele causar una caída que le dicen caída tipo como de moneda, ya, espacios redondeados que se van perdiendo, ya. Que también tenemos entre esas caídas, por ejemplo, las autoinmunes, donde podemos ver las alopecias areatas, ¿ya? Wow. En ese tipo de caída, por ejemplo, nuestro cuerpo y nuestras células de defensa reaccionan en contra de los folículos y van dañando el cuero cabelludo, causándonos zonas vacías. Ya, la piel se siente suavita, como si fuera una piel bastante delicada, ya. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Las raíces dañadas, ya, cuando nosotros hacemos el tratamiento específico, van recuperando y se va repoblando todo esto. Por eso tenemos todo esta gama de otros tipos de caída, ¿no? Wow. Y esto se ve mucho también, ¿no? A personas que, sobre todo la parte de acá atrás. Sí, y bueno, muchas veces esto suele derivar de esto. Claro. El estrés puede desencadenar también, en algunos casos, que aparezcan areatas en los pacientes. Wow, sin lugar a dudas que es importante cómo lo que consumimos, el cómo reaccionamos también hacia ciertas situaciones, hace que ocurran muchas cosas en nuestro cuerpo. Y miren, una de esas razones también puede ser el por qué estamos perdiendo cabello, ¿verdad? Realmente tenemos que prestarle tanta atención al cómo asumimos, al cómo afrontamos situaciones y también al cómo nos cuidamos y cómo nos alimentamos. Y en el segundo bloque vamos a hablar acerca de lo que son los distintos tratamientos, pero no sé si tenemos más diapositivas para entender más de la enfermedad. A ver, vamos. Eso, ¿es una enfermedad, doctor? Sí. Sí, ok, es considerada enfermedad. Es una enfermedad y bueno, yo hasta cierto punto lo comparo, si hablamos de la alopecia genética, ya que es la que más caída nos causa, lo comparo por ejemplo con lo que viene siendo la hipertensión. ¿Por qué? Porque no se cura completamente, se controla. Pero así como un día empieza a caerse el pelito, también llega el momento de que deja de caerse el pelo y ya no se cae más. Es por eso que, digamos, algunas personas cuando se les cae el pelo se quedan, digamos, solo con la entrada pronunciada y nada más. Y en otras personas esa carga hormonal puede continuar incluso hasta llegar a una alopecia casi total, ¿no? Donde solamente la región de la nuca tiene pelitos. Ya, entonces, mientras va pasando eso, mientras los pacientes se van regulando hormonalmente de pronto, es que nosotros vamos haciendo un diagnóstico y un tratamiento para evitar perder muchísimo más pelito, ¿no? El diagnóstico lo hacemos mediante la clínica, ya, y mediante clínica, por ejemplo, que el paciente nos diga: se me está cayendo mucho el pelo, he notado que tengo pelo en la almohada, he notado que cuando me peino hay más pelito en más cabellos en mi cepillo, o al ducharme el piso está repleto de cabellos. Entonces, dentro de la clínica, eso, lo que nos refiere el paciente, ya nos da indicios de qué tipo de alopecia puede ser, ¿ya? También nosotros hacemos algo que se llama pulling test. Traccionamos el pelito, no fuerte, hacemos una tracción sostenida y vamos revisando todo el cuero cabelludo, donde lo normal, que tal vez sea normal, es que saquemos entre 1 o 2 pelitos en cada tracción, tal vez, ¿no ve?
Pero cuando ya revisamos todo el cuero cabelludo, si nosotros sacamos más de 10, 15 pelitos, posiblemente estamos hablando de una caída activa en el momento. Tenemos también el dermatoscopio, ya que nos permite hacer la tricoscopía, o sea, ver las raíces, ver cuáles están dañadas, porque una raíz dañada, como decía hace rato, se va miniaturizando la raíz y el pelito también va cambiando sus características. Se va volviendo más delgadito, como un vello, como una pelucita en grados más avanzados. Entonces eso se nota cuando estamos utilizando el dermatoscopio. Ya pelitos gruesitos y de la misma raíz, incluso algunos pelos puede que sean normales y otros que estén más delgaditos. Ahora esto también depende de en qué estadio estén, ¿no ve? Porque si recién está saliendo, lo normal es que sean delgaditos, pero cuando ya estamos hablando de pelos que tienen 2, 3 años, lo habitual sería que tengan un determinado grosor. Ya, pero cuando se hacen más delgaditos ya nos habla de que posiblemente ese paciente está siendo afectado por algún tipo de alopecia. Las pruebas que hacemos en sangre ya es para determinar otras posibles causas, como por ejemplo hacer un examen de hormonas tiroideas o ver cómo va la testosterona, sobre todo en las mujeres, ¿no? Si hay niveles altos de testosterona libre, posiblemente, y si tiene la carga genética, ya sea por el lado paterno o materno, puede que esa persona sí tenga la alopecia androgenética, ¿no? Entonces nos ayuda a determinar otras posibles causas y descartar si son causas hormonales distintas a la alopecia genética. Y doctor, ¿también influye el tema de que las personas se padezcan de alguna condición o alguna enfermedad o algo para que también tengan alopecia? Sí, como decía, por ejemplo, el hipohipertiroidismo puede ser una de las causas. Además. Pacientes que también tienen afectada su nutrición, ya sea por alguna enfermedad, que no están alimentándose de forma adecuada, ese déficit de hierro, que si bien, digamos, la alimentación es una posible causa de caída de pelo, obviamente no es una causa de calvicie, pero sí puede incrementar la caída de pelo. El déficit de vitamina B en la alimentación, el déficit de vitamina A puede llevar a algún grado de caída, ¿no? Claro. Y obviamente el estar convaleciente secundaria a alguna enfermedad puede llevar a una mala nutrición y secundariamente a una posible caída de pelo. Incluso el uso de algunos medicamentos también pueden causar caída de pelo. Entre estos los más conocidos, ¿no? Algunos antidepresivos. O incluso por eso las personas que están en tratamiento contra el cáncer también van perdiendo el cabello, pues esto y esa es caída irreversible. Claro. Perdón, reversible. Y esto es a raíz de tratamiento. Terminan el tratamiento, el pelito vuelve a salir. Wow, realmente importante conocer lo que es la alopecia, el que lo causa, si es reversible, no es reversible, pero también vamos a hablar a continuación acerca de los distintos tratamientos que existen para poder tratarla. Pero eso cuando volvamos de la pausa, así que lo invitamos a que se quede junto a nosotros y nos vamos a la primera pausa, pero lo hacemos con la primera trivia de la tarde. ¿Qué es lo que dice nuestra primera trivia? Pues la pregunta es la siguiente, a ver, ¿qué hormona es la principal responsable de la alopecia androgénica, calvicie común? Opción A, dihidrotestosterona, opción B, melatonina y opción C, insulina. Esta trivia va a ser respondida por el doctor Ricardo Béjar cuando volvamos de la pausa en Salud 360, así que le invitamos a que se quede con nosotros. Ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Salud 360. Hoy estamos hablando acerca de la alopecia, la pérdida de cabello. Ya entendimos en el primer bloque qué era lo que es la alopecia y por qué eso se ocasiona, por qué se genera, por qué lo sufrimos. Ahora estamos hablando precisamente acerca de los distintos tratamientos, pero antes de irnos a la pausa le hacíamos la siguiente pregunta, nuestra trivia. ¿Qué hormona es la principal responsable de la alopecia androgénica? Ahí está, estamos con el doctor Ricardo Béjar, quien es cirujano, precisamente para que nos dé la respuesta correcta. Doctor, ¿cuál es?
La opción A. La opción A. La dihidrotestosterona. Esa hormona que decíamos que viene derivada de la testosterona, que tiene como blanco específico los folículos de la región frontal, de la región parietal y de la región de la coronilla. ¡Wow! Estamos aprendiendo mucho aquí en Salud 360. Ahora vamos a hablar acerca de los tratamientos que existen, doctor, y vamos a continuar para ello también con la presentación para entender ¿a qué podemos recurrir entonces cuando nosotros sufrimos alopecia y queremos cambiar esta situación, ¿no? A ver. Bueno, existe una gama bastante amplia de tratamientos, ¿no? Estamos hablando desde medicamentos, inyectables, lociones, capilares, shampoos que también están preparados para eso, ya, pero obviamente cada tratamiento es personalizado, porque hay algunas personas, por ejemplo, que tienen el cabello graso, el cuero cabelludo graso, que eso también hasta cierta forma puede llegar a afectar, pero no causar calvicie, pero sí afectar al desarrollo normal de los folículos, ¿no? En esos casos, por ejemplo, se recomienda shampoos que sean específicos antigrasa, ¿no? Tener regulado el cuero cabelludo, tratar de hacer un aseo incluso diario en algunos casos, porque hay personas que hoy se han duchado, para mañana su pelo ya parece opaco, ¿no? Entonces sí es recomendable, digamos, a esas personas que puedan lavar el pelito diario, pero con shampoos específicos. Dentro de la gama que tenemos nosotros de tratamiento, tenemos, por ejemplo, si hablamos de alopecia genética, hablamos, por ejemplo, de lo que viene siendo el minoxidil, ya que se ha popularizado bastante en redes, porque también estimula el crecimiento del pelito. Algunos pacientes, algunas personas lo utilizan para hacer crecer barba, ya. Pero ¿cómo funciona específicamente? El minoxidil lo que hace es ayuda a dilatar los vasitos, ya que van a nutrir las raíces del cuero cabelludo. Y en el caso de los que quieren barba, también ayuda a mejorar, ¿no?, la barba, pero obviamente aquí no estamos hablando de que la alopecia está causada por algún defecto en la circulación de la sangre, solo que mejora la circulación hacia los folículos, y un folículo que tiene mejor nutrición, mejor paso de sangre, oxígeno, nutrientes, obviamente va a ser de mejor calidad. Pero por sí solo no es un tratamiento. Eso, y además que me imagino que varía, como usted nos decía, de persona a persona. Quizás también puede recetar, no sé, 10 gotitas, 10 que sean gotitas, pero otra persona 20, digamos. O sea, no está bueno automedicarse tampoco en esta situación. No es bueno automedicar, siempre es bueno acudir a un especialista para poder realizar cualquier tratamiento. Eso, bueno, se puede aplicar tanto en loción como loción capilar, ahí en espuma, etcétera, como también puede ser inyectable, ¿no? Entre los tratamientos inyectables, por ejemplo, lo que se llama mesoterapia, ya, nosotros podemos ir inyectando directamente mediante varias punturitas medicamentos específicos anticaída, como es el finasteride, minoxidil, que es algo que nos va a reforzar el pelo, vitaminas, ya como biotina, pantenol, etcétera, que lo que van a hacer es fortalecer el cuero cabelludo, nutrir de mejor manera las raíces y estimular el crecimiento, ya. Así también tenemos los tratamientos vía oral, como tenemos lo que es el finasteride, ya, que es un tratamiento específico anticaída, ya. El finasteride, ¿qué es lo que hace? Evita que la testosterona se convierta en dihidrotestosterona. Y al no haber dihidrotestosterona, ya no hay daño hacia las raíces. Y por eso es que el finasteride es el tratamiento específico. Hay también el dutasteride, que actúa de igual manera, ya evitando la caída del pelo. Pero todos estos tratamientos nosotros lo utilizamos para mejorar y preservar el pelo y las raíces existentes. Ya que cuando se ha perdido una raíz ya es irreversible, entonces no es que mágicamente hay una loción que te va a hacer crecer pelo cuando no tienes absolutamente nada. Esas de pronto es un marketing mal dirigido, ¿no?, hacia algunas personas solo para vender su producto. De hecho, y obviamente lo recomendable es que acudan a un especialista para que les pueda despejar también este tipo de dudas, porque algunos dicen todos los días utilizo minoxidil y de todas maneras se me cae mi pelo, pero resulta que el minoxidil no es el tratamiento específico, sino el finasteride. Exacto, y existen diferentes formas que también se puede combinar, porque también hay finasteride en gotas, en lociones, etcétera, que actúan directamente en el cuero cabelludo, entonces nos ayudan a mejorar bastante esta situación, ¿no? Y el tema de estos remedios caseros que también se ve mucho, como por ejemplo, no sé si, creo que la cebolla, preparados con cebolla, el aceite de almendras, dicen, por ejemplo, también, esos preparados que podríamos hacerlos en casa, ¿también ayudan o realmente no?
Obviamente, bueno, si hablamos de cualquier tipo de tratamiento natural, no estoy en contra de los tratamientos naturales, pero la base científica es muy diferente. Y obviamente puede que sí funcione, puede que, por ejemplo, esas mascarillas de palta, miel y no sé qué cosas más que se ponen, mejora el pelo, lo hidrata, lo nutre, pero obviamente si estamos hablando de una caída de pelo como tal, posiblemente no lo va a frenar. ¿Por qué? Porque si hablamos de la caída genética, el finasteride es el tratamiento específico que va a actuar en contra para que no se forme el derivado de la testosterona. Y es importante saber, lo mejor usar la cebollita y para su ensalada, entonces, ¿no? Y vamos con medicamentos, que eso sí realmente ayuda. Pero tenemos otro tipo de tratamientos también, que estos se podría decir que no son invasivos, pero estos sí ya son un poco, no sé si denominarlo invasivo, pero ya... De hecho, sí. Sí, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de la cirugía como tal. Ya. ¿Qué es lo que hace la cirugía? La cirugía lo que hace es redistribuir el pelo. Ya es el implante capilar. El implante capilar, como podemos ver en esta imagen, por ejemplo, ya se realiza insertando raíz por raíz. Ya, pero esta raíz por raíz nosotros no tenemos prótesis ni nada por el estilo, sino que la obtenemos de una zona donante, que normalmente es la región de la nuca. ¿Ya? Se la saca como de por acá, entonces de ahí y lo llevamos al otro lado. ¿Ya? Y si fuera, digamos, en la barbita, también de igual se puede manera sacar de la nuca. Y en el caso de algunos pacientes, por ejemplo, que tienen bastante vello en el cuerpo, se ha dado, y bueno, de hecho yo he sido uno de los primeros en realizar este tipo de tratamiento, de sacar vellos del pecho y llevarlos como para hacer un relleno, porque al final de cuentas obviamente no va a crecer como pelo, ya, pero sí me va a ayudar a hacer un tipo de relleno, ¿no? Entonces el Body Hair Transplantation se llama, ¿no? El BHT. Esta zona donante tiene una característica, que no tiene receptores para la dihidrotestosterona. Entonces es un pelo que no se va a caer. Incluso si lo llevo a una zona sensible, no va a cambiar porque no le van a crecer receptores. Entonces es un pelo seguro, es un pelo que va a crecer, que lo puede teñir, lo puede hacer crecer, que va a canar con el tiempo, es un pelo perfectamente normal. ¿Ya? Entonces de lo que se trata específicamente, la cirugía en este caso, es de hacer una redistribución del pelo, de la densidad que tenemos atrás, sacar un porcentaje y llevarlo a las zonas que nosotros queremos repoblar. ¿Ya? Aquí estamos viendo, obviamente, son imágenes un poquito fuertes, ¿no? Parece una costra encima, ¿no? Pero es obviamente la raíz por raíz que se va colocando en el paciente. Ya que al principio se ve así, pero a medida que va pasando el tiempo, aquí ya tenemos, por ejemplo, alguien que parece que ya está en fase de que está descostrando, ya se cierran las heridas y ese pelo poco a poco va desarrollándose en el cuero cabelludo, se va adaptando, como cualquier tejido trasplantado, ¿no? Hacen, por ejemplo, un trasplante de hígado, de riñón, etcétera. El cuerpo poco a poco lo va asimilando y se va adaptando, y una vez que está adaptado, empieza a funcionar. ¿Demora en adaptarse? Digamos. Tarda, y sí, evidentemente no es que del consultor o bueno del hospital ya salen con pelo, sino que ese pelito cuando se implanta, incluso si lo llegamos a implantar con pelito, va a haber un recambio forzoso de pelo por la cirugía, ¿ya? Y poco a poco cada raíz insertada va a ir dándonos pelo en porcentajes. Por ejemplo, si hablamos solamente de 10 pelos, para dar este ejemplo, ¿no? Al mes de la cirugía, aproximadamente 1% de las raíces insertadas nos va a dar pelito. De las 10 raíces, una. Ya a los 3 meses estamos hablando de un porcentaje de un 20% más o menos. Ya serían 2 raíces. Ya mientras tanto, las otras raíces siguen recuperando, siguen adecuándose al nuevo territorio donde han sido implantadas. A los 6 meses más o menos ya vemos el 50%, y el 100%, 10 raíces de 10 raíces implantadas, nos van a dar pelo al año. Entonces es un proceso lento, pero es un proceso seguro. Claro, y que realmente va a requerir de mucha paciencia también para las personas que vayan a optar por este tratamiento, que me imagino que también se lo hace mucho en casos no reversibles de la alopecia. Correcto. ¿Verdad? Sobre todo. Se puede hacer en alopecia genética, también se ha hecho el implante sobre cicatrices, que es otra de las irreversibles. Ya, obviamente
obviamente ahí también se juega mucho la calidad de la piel y cómo va aceptando el tejido, ¿no ve? Porque sí, en varios pacientes con quemaduras extensas en el cuero cabelludo hemos conseguido que prendan bastante las raíces, pero en algunas zonas sí es un poquito dificultoso poder hacer que pueda crecer el pelo de forma adecuada. Pero asimismo se puede hacer no solamente un trasplante, sino 2, 3 trasplantes, dependiendo de cómo quede la zona donante también. No, realmente es interesante el poder saber estas cosas. Entonces sí, por supuesto que usted puede realizárselo, pero ya lo sabes, con tiempo y es con paciencia. Al volver de la pausa, doctor, vamos a hablar acerca de las distintas recomendaciones también que podemos dar a las personas para que cuidemos más también lo que es nuestro cuero cabelludo, para evitar, si es que se podría, ya nos lo dirá usted, el tener alopecia. Pero momento de irnos a una nueva pausa en Salud 360 y nos vamos a ella con la segunda trivia de la tarde. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuántos cabellos es normal perder por día? Opción A, entre 10 y 20 cabellos. Opción B, entre 50 y 100 cabellos. Y opción C, más de 300 cabellos. El doctor ya nos lo dijo en el primer bloque y lo repitió además 2 veces. Estuvo atento, pues lo sabrá cuando volvamos de la pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en Salud 360. Hoy que estamos hablando acerca de la caída del cabello, acerca de alopecia. Y nosotros antes de la pausa le hacíamos la siguiente consulta. Ya nos la dijo el doctor Ricardo Béjar en el primer bloque. ¿Cuántos cabellos es normal perder por día? Opción A, opción B y opción C. Pues doctor, para que vea que yo estoy atenta, fue la opción B, ¿verdad? Entre 50 a 100 cabellos que perdemos por día, pero de forma normal. Correcto, sí. De forma normal, ese es el recambio diario que tenemos de pelito. Doctor, ¿cómo podemos hacer para nosotros prevenir tener alopecia? ¿Es algo que se pueda prevenir? ¿Es algo que llega tal vez sin avisar? En la parte genética sí tiene un inicio estrepitoso, ¿ya? Obviamente, ¿qué es lo que notan las personas? ¿Qué es lo que van a empezar a notar? Sobre todo los caballeros, ¿no? Que de pronto empiezan a dejar más pelo de lo normal. Además de que también van a ir notando de que, por ejemplo, el pelo se va adelgazando, se va haciendo más finito, más delgadito. Hay personas que dicen, yo siempre tenía el pelo grueso, pero ahora lo veo medio delgado. Entonces, cuando ya está cambiando la calidad del pelito, del cabello, posiblemente ya estamos hablando de que está afectado. Puede ser por la androgenética como puede ser por otro tipo de enfermedades. Saber los antecedentes familiares también es importante. Si no hay ningún familiar que tenga calvicie en la familia, posiblemente no sea androgenética. Entonces tendríamos que hacer otro tipo de estudios, ¿no? Verificar si hay antecedentes de hipo o hipertiroidismo en la familia, si ha tenido otros síntomas, ¿no? La anamnesis, que es el interrogatorio que nosotros hacemos a los pacientes, es muy importante para poder determinar qué es lo que causa la caída. Por ejemplo, es un paciente que no tiene ningún antecedente, pero ha estado realizando tratamiento psiquiátrico por una depresión. Claro. Posiblemente es precisamente la medicación lo que está causando la caída. Siempre. Entonces, hay que averiguar e indagar durante la consulta muchos aspectos. ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuero cabelludo? ¿Es algo que se pueda? Claro ¿Cuidar a sí. nuestros cabellitos? Bueno, el cuidar nuestro pelito, el cuidar el cabello, nuestro cuero cabelludo, pues va de muchas cosas, ¿no? Obviamente lo que no tenemos que hacer, por ejemplo, personas que utilizan tintes, no realizar tintes muy seguidos, ya que estos químicos pueden dañar el cuero cabelludo. Lo que decía, tampoco bañarse con agua muy caliente, agua tibia es lo normal para que no se dañe. Por ejemplo, ¿no? A veces al lavar vasos, platos, si lo haces con agua muy caliente, hasta tus manos se hinchan un poco. También tenemos piel en el cuero cabelludo y esto se puede afectar precisamente por agua muy caliente, ¿no ve? El utilizar una secadora por tiempo muy prolongado y muy cerca del cuero cabelludo también puede causar el mismo efecto, ¿ya? Ese tipo de cuidados, digamos, cuidarlo también del sol, porque también el sol nos puede causar, obviamente, diferente grado en el caso de la piel, ¿no? En la cara, nos puede causar quemaduras de primer grado, etcétera, ¿no? Quemaduras solares, pero también el cuero cabelludo puede ser afectado por esta radiación. Estamos mucho tiempo bajo el sol, específicamente, por eso el utilizar una gorrita, el utilizar un paraguas incluso, ya no solamente, bueno, estamos en La Paz, el rato menos pensado llueve, así que el paraguas nos sirve todo el tiempo. Sí.
Pero úsalo para el sol también. Por el sol también nos podemos proteger, ¿no ve? Acudir tempranamente a un centro médico que esté especializado en cuidados capilares también es óptimo, ¿no ve? Ya que, por ejemplo, en mi consultorio, los tratamientos que yo ofrezco van desde obviamente las punciones, las micropunturas, ya con medicamentos que nos van a ayudar a reforzar vitaminas, etcétera, que nos van a ayudar a reforzar el cuero cabelludo. No necesariamente tiene que haber calvicie para que cuidemos nuestro pelo con este tipo de medicamentos, ¿no? Otro tratamiento que yo realizo es el plasma rico en plaquetas, que lo que hace es evidentemente utilizar ese poder que tienen las plaquetas de formar factores de crecimiento y ayudan a restaurar el daño que pueda tener una raíz o un pelito exactamente, o el cuero cabelludo. Entonces, algunos pacientes como mantenimiento para cuidado personal, incluso sin tener problemas de caída, hacen este tipo de tratamientos y el pelito pues, cada vez más espectacular, ¿no? Doctora, aquí muy breve le voy a hacer esta pregunta acerca de un mito que se me vino a la cabeza cuando usted mencionaba el tema de bañarse con agua caliente. ¿Es verdad o es mentira que cuando te lavas el cabello con agua fría o haces que te caigas de un chorro de agua fría terminando la ducha, te crezca más rápido el cabello? ¿Verdad o mentira? No. Mentira. No hay algo que sea específico, de que sí, obviamente, dependiendo de la temperatura que hay afuera, te puedes enfriar más rápido. Eso sí, así que por favor no ponga en riesgo su salud, no se enfríe. Doctor, las personas que en este momento están viendo el programa y que dicen, bueno, yo quisiera ser atendida por el doctor Béjar, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde está su consultorio? O tal vez algún número telefónico. Claro que sí. Bueno, en mi consultorio se encuentra en la avenida Buch, ya entre Villalobos y Díaz Romero, en el edificio El Roble, en la planta baja, oficina 4. El número de contacto es 715-311-41. Se atiende bajo cita. Ya no tengo un horario específico, pero si me llaman que voy a estar 3 de la tarde o puedo 3 de la tarde, pues vamos viendo la agenda para poder realizar la consulta. Perfecto, doctor. Gracias por haber estado junto a nosotros. Realmente importante conocer este tema y además que logramos entenderlo bastante bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Cindy. Bueno, estuvo junto a nosotros el doctor Ricardo Béjar, quien es cirujano general que tiene además especialidad en cirugía estética y cirugía capilar. Pero aquí en Salud 360, antes de despedirnos, recuerden que nosotros le damos consejos para su bienestar como todos los días de la mano del doctor Luis Franklin Salas. El consejo del día de hoy dice, hablando acerca de los calambres musculares. Miren que un calambre es una contracción involuntaria y dolorosa de un músculo. Puede aparecer después del ejercicio, por fatiga muscular, deshidratación o disminución de minerales. Los minerales más relacionados con los calambres son el potasio, magnesio, calcio y sodio, que ayudan al funcionamiento normal de músculos y de nervios. Si tú presentas algún calambre, tienes que detener la actividad, estirar suavemente el músculo afectado y procurar hidratarte adecuadamente. Una alimentación equilibrada con frutas, verduras, lácteos y otros alimentos ricos en minerales suele ser suficiente para prevenirlos. Sin embargo, si los calambres son frecuentes, ocurren durante el reposo, despiertan por la noche o se acompañan de debilidad, hinchazón o dolor persistente, tienes que consultar a un médico inmediatamente, ya que en algunos casos pueden estar relacionados con problemas de circulación, enfermedades neurológicas, diabetes, insuficiencia renal o efectos secundarios de medicamentos. Este consejo para tu bienestar de la mano del doctor Luis Franklin Salas. Y recuerda que este es nuestro número de WhatsApp, la línea telefónica de Salud 360, para que tú te comuniques con nosotros y nos digas, me gustaría que hablen acerca de este tema o me está pasando esto, quisiera saber qué es, de qué se trata. Por supuesto que lo tomaremos en cuenta. Gracias por haber estado junto a nosotros y continúe con la programación de Bolivia TV. Permiso.